Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, nos alegra enormemente tenerlos aquí de vuelta. Hoy tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que involucra a una de las figuras más mediáticas y comentadas del momento, y es que, como habrán podido ver en el título y por supuesto, en la miniatura que hemos preparado con tanto cariño, vamos a sumergirnos de lleno en las recientes y muy esperadas declaraciones de Can Yaman. Sí, el actor turco ha decidido romper su prolongado silencio sobre esos rumores persistentes que lo rodean como una nube, y créanme, lo que dice es bastante revelador, profundo y estoy seguro, nos puede aportar una perspectiva mucho más interesante y enriquecedora de lo que muchos esperaban. Así que si les gusta este tipo de contenido, si sienten esa curiosidad innata por saber qué está pasando en el vertiginoso mundo del espectáculo y sobre todo, qué piensan realmente las grandes estrellas cuando se ven envueltas en polémicas, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es completamente gratis, no les cuesta nada, y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando y trayéndoles estos vídeos que tanto nos apasionan. Y es que seamos completamente sinceros, Can Yaman es sin lugar a dudas, un auténtico imán para la atención mediática. Desde el momento en que su figura saltó a la fama internacional, cada paso que da, cada declaración que pronuncia, incluso cada uno de sus silencios, es analizado con una lupa microscópica por la prensa y el público en general. Y en las últimas semanas, la intensidad de los rumores que circulan en torno a su vida personal, su fulgurante carrera, sus supuestas relaciones sentimentales y sus proyectos profesionales, ha estado más alta que nunca. Se habla de todo y de nada, de proyectos que supuestamente se han cancelado de forma misteriosa, de romances que parecen fugaces como el viento, de presiones insoportables que estaría sufriendo, en fin, un verdadero mar de especulaciones y chismes que, al final del día, no solo afectan a su imagen pública, esa que tanto se cuida y se trabaja, sino también, y de manera muy significativa, a su vida privada, a su día a día, a su trabajo, a su concentración profesional y, como él mismo ha señalado, con mucha claridad, a la percepción que el público tiene de él. Por eso, cuando Can Yaman decidió finalmente romper ese muro de silencio que parecía infranqueable y hablar abiertamente, de forma directa y sin rodeos, sobre estos rumores que lo asedian, sabíamos desde el primer momento que teníamos que traerles un análisis profundo y detallado. No se trata simplemente de caer en el morbo o el cotilleo superficial, que a veces puede ser entretenido, sino de entender realmente cómo funcionan las complejas dinámicas de la fama, la implacable presión mediática, y sobre todo, cómo un artista, una persona de carne y hueso, intenta proteger su espacio personal, su intimidad y su reputación en un mundo que a menudo parece tener una insaciable voracidad por devorarlo todo, incluso a sus estrellas. Y créanme, lo que Can ha dicho realmente pone las cosas en su justo sitio, ofreciendo una perspectiva que invita a la reflexión. Ha sido a través de sus redes sociales, esa plataforma omnipresente que se ha convertido en el canal predilecto para la comunicación directa entre las celebridades y sus seguidores, donde ha lanzado un mensaje contundente y lleno de matices. Un mensaje que, más allá de la simple acción de desmentir o confirmar ciertas informaciones, lanza una reflexión profunda y necesaria sobre la naturaleza intrínseca de los rumores y cómo estos pueden llegar a ser enormemente perjudiciales para todas las partes involucradas. Él ha sido muy claro y directo al afirmar que estos rumores no ayudan a nadie. Y creo firmemente que esa frase, aparentemente sencilla, es la clave de todo el asunto. No ayudan a él, por supuesto, como es obvio, pero tampoco ayudan a quienes los crean desde cero, a quienes los difunden sin pensar en las consecuencias, y mucho menos a quienes los consumen pasivamente sin someterlos a un mínimo análisis crítico. Can ha explicado con paciencia y detalle que, si bien entiende perfectamente que su profesión, por su propia naturaleza, lo expone constantemente a la mirada pública y al escrutinio general, existen ciertos límites éticos y humanos que, en su opinión, no deberían ser cruzados. Ha hablado con sinceridad sobre cómo estas especulaciones, que a menudo se basan en informaciones infundadas, medias verdades malintencionadamente distorsionadas o directamente inventadas, pueden generar un nivel de estrés, ansiedad y una carga emocional muy pesada que dificulta enormemente su trabajo y su vida cotidiana. Imaginen por un solo instante tener que lidiar de forma constante, día tras día, con el hecho de que cada aspecto de tu vida, por íntimo que sea, está siendo escrutado, interpretado de mil maneras distintas y, en muchísimos casos, tergiversado hasta la saciedad. No es ni de lejos una situación fácil ni saludable, y Can Yaman lo ha puesto sobre la mesa de una manera muy directa, franca y valiente. Lo realmente interesante y valioso de sus declaraciones es que no se ha limitado, como a veces se espera,
a una simple negación o desmentido categórico. Ha ido un paso más allá, demostrando una madurez y una inteligencia emocional notables. Ha invitado a una profunda reflexión colectiva. Ha pedido, de manera sutil pero firme, un poco de empatía, un ingrediente que parece escasear en el circo mediático. Ha recordado con humildad que detrás de esa figura pública, de ese ídolo de masas, hay una persona real, con sus propios sentimientos, con sus miedos, con sus ilusiones y con sus aspiraciones. Y esa humanidad, esa esencia de ser humano, a veces se olvida de forma muy preocupante cuando se trata de tratar con celebridades. Nos acostumbramos a verlos como meros personajes de ficción, como figuras de entretenimiento diseñadas para nuestro consumo, y olvidamos, o quizás preferimos olvidar, que son seres humanos que merecen respeto, dignidad y, sobre todo, privacidad. Por ejemplo, ha mencionado de forma explícita como ciertos rumores sobre sus relaciones sentimentales, que a menudo son el pan de cada día y la carnada principal de la prensa rosa más amarillista. No solo tienen un impacto directo y negativo en su propia vida personal y en su esfera íntima, sino que también pueden llegar a ser terriblemente hirientes para las personas involucradas, sean quienes sean y tengan o no relación con él. Y eso es un punto fundamental y muy importante a considerar. A veces estos chismes, por muy inofensivos, triviales o entretenidos que puedan parecer para el público, tienen consecuencias reales y palpables en la vida de las personas afectadas, capaces de generar un daño emocional significativo. También ha abordado con la misma franqueza el espinoso tema de su carrera profesional. Se rumoreaba insistentemente que algunos proyectos importantes, de gran envergadura y con un potencial enorme, no se habían concretado por su supuesta culpa, o que estaba tomando decisiones poco acertadas y precipitadas. Khan ha aclarado con datos y argumentos que si bien su camino profesional, como el de cualquier artista que se precie, no siempre es un recorrido lineal y fácil, y que enfrenta desafíos y obstáculos como cualquier otra persona. La forma en que estas situaciones a menudo se presentan y se distorsionan en los medios de comunicación puede ser devastadora y muy dañina para su imagen y su credibilidad. Él apuesta firmemente por la profesionalidad, el trabajo duro, la dedicación y el esfuerzo constante y no le gusta, en absoluto, que se distorsione esa imagen de profesionalidad y compromiso. Lo que Khan Yaman está reclamando en el fondo de su mensaje es nada más y nada menos que un periodismo más ético, responsable y riguroso, y al mismo tiempo, un público más crítico, informado y consciente. No está pidiendo, ni mucho menos, que dejen de hablar de él, eso sería algo prácticamente imposible y, hasta cierto punto, comprensible dada su enorme popularidad a nivel mundial. Lo que pide de manera vehemente es que la información que se difunde sea veraz, contrastada y honesta, que no se fabrique o se magnifique innecesariamente la información, y que se tenga en cuenta, de una vez por todas, el impacto real y tangible que esto tiene en las personas que son objeto de estas noticias. Es un llamado directo y urgente a la conciencia colectiva, a la reflexión antes de creer, a cuestionar las fuentes de información, a no dejarse arrastrar fácilmente por el titular llamativo y sensacionalista sin antes indagar un poco más, sin buscar la verdad detrás de la fachada. Sus palabras resuenan como un bálsamo refrescante para aquellos que, como él, se ven expuestos de forma constante a este tipo de escrutinio público tan invasivo y, a menudo, injusto. Nos recuerdan de manera muy elocuente que detrás de las cámaras, detrás de los flashes de las cámaras, detrás de los guiones y los escenarios, hay seres humanos que merecen ser tratados con la máxima dignidad, respeto y comprensión. Y es que en la era actual de las redes sociales, donde la información y, lamentablemente, la desinformación, viajan a la velocidad de la luz, esta reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva en la difusión de contenido se vuelve aún más crucial y urgente. Cada clic que damos, cada compartir que realizamos, cada comentario que escribimos, puede tener un impacto real y significativo en la vida de las personas. Pensemos un poco en el alcance y el impacto que tiene un simple rumor. Si se dice, por ejemplo, que un actor conocido está trabajando en un proyecto específico, un proyecto muy esperado por sus seguidores, y ese rumor se difunde masivamente sin que sea verdad, puede generar unas expectativas altísimas en los fans que luego se verán inevitablemente defraudados, causando decepción. O en un escenario aún más grave, puede llegar a afectar negativamente las negociaciones reales y el desarrollo de ese proyecto legítimo. Si se especula sin fundamento sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre sus problemas, puede crear una incomodidad insoportable, un estrés paralizante y dañar relaciones personales que son valiosas y frágiles. Khan Yaman ha sido lo suficientemente valiente, inteligente y maduro como para poner esto sobre la mesa, para alzar la voz y decir, por favor, paren. Esto no está bien.
Esto nos está haciendo daño a todos. Y lo más valioso y destacable de su mensaje es, sin duda alguna, esa profunda invitación a que todos y cada uno de nosotros seamos más conscientes de nuestras acciones en el mundo digital y mediático. No solo los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad ética ineludible, sino también nosotros, los consumidores de noticias y entretenimiento. Nos invita a ser más críticos con la información que recibimos, a buscar fuentes confiables y contrastadas, a no caer ingenuamente en la trampa de la especulación vacía y el chisme sin fundamento. Nos anima con pasión a recordar que al final del día, todos somos seres humanos con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas, y todos merecemos, sin excepción, ser tratados con respeto y consideración. Ha compartido también de forma implícita pero muy clara, la importancia vital de la salud mental en el competitivo y exigente mundo del espectáculo. La presión constante, los juicios públicos implacables, la falta casi total de privacidad, todo esto puede pasar una factura muy alta, un peaje emocional y psicológico devastador. Y el hecho de que él, siendo una figura tan expuesta, hable abiertamente de esto, de que se exponga de esta manera para defenderse de una forma tan constructiva y empática, es verdaderamente admirable y digno de elogio. Es un ejemplo claro y potente de cómo los personajes públicos pueden utilizar su plataforma, su voz y su influencia para generar un cambio positivo, para educar a su audiencia y para abogar por un trato más humano y respetuoso en la industria del entretenimiento. En definitiva, Can Yaman no solo está rompiendo el silencio sobre una serie de rumores específicos que lo han acosado, sino que está lanzando un mensaje mucho más amplio, universal y profundo sobre la responsabilidad que todos compartimos en la forma en que consumimos, procesamos y difundimos la información en la era digital. Está defendiendo con firmeza y dignidad su derecho inalienable a tener una vida privada, a trabajar sin interferencias innecesarias y sin la constante sombra de la especulación, y sobre todo, a ser tratado con respeto y humanidad como un ser humano. Y sus palabras, esa frase que resuena con tanta fuerza, estos rumores no ayudan a nadie, son una verdad universal aplicable a innumerables situaciones en nuestras vidas, no solo en el contexto del espectáculo. Así que para recapitular un poco y asimilar la información, Can Yaman ha decidido dar un paso al frente y hablar públicamente, de forma directa y sincera, para poner fin a la oleada de rumores que lo rodeaban, que parecían no tener fin. Ha sido muy claro al expresar su sentir, al afirmar con rotundidad que estas especulaciones, tanto sobre su vida personal como sobre su trayectoria profesional, son profundamente perjudiciales y, sobre todo, no contribuyen en absoluto a nada positivo ni constructivo. Ha hecho un llamado vehemente a la reflexión sobre la responsabilidad ética y moral que recae tanto en los medios de comunicación como en el público en general en la difusión de información, pidiendo encarecidamente empatía, comprensión y, por encima de todo, respeto. Y en última instancia ha defendido apasionadamente su derecho a una vida privada, a ejercer su profesión sin presiones ni interferencias innecesarias y, de forma primordial, a ser reconocido y tratado como un ser humano digno. Es un mensaje que va mucho más allá de una mera defensa personal, es una invitación sincera y necesaria a un debate más profundo y enriquecedor sobre la naturaleza misma de la fama, la exposición pública y la comunicación en la compleja era digital en la que vivimos. Espero de corazón que este análisis les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y una visión más completa sobre las valientes declaraciones de Can Yaman. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre este tema tan candente. ¿Creen que los medios de comunicación a veces se exceden en su afán de noticia? ¿Les parece importante y pertinente la reflexión que él ha hecho sobre la responsabilidad colectiva? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo, me encanta leerlos a todos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar a este, analizando la actualidad del mundo del espectáculo con profundidad y perspectiva, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos motiva muchísimo a seguir adelante y compartir este vídeo con sus amigos, conocidos o en sus redes sociales para que más gente se una a esta interesante conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y análisis. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy en este espacio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y cuídense mucho.